En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Celebra la Iglesia hoy la solemnidad de San Pedro y San Pablo, apóstoles. De los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la Iglesia para matarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de 4 turnos de guardia, de 4 soldados cada turno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: «Levántate pronto». Entonces las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron. El ángel le dijo: «Cíñete la túnica y ponte las sandalias». Y Pedro obedeció. Después le dijo: «Ponte el manto y sígueme». Pedro salió detrás de él, sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle, y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo: «Ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hiciera». Palabra de Dios. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida, con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Bien, estamos entonces celebrando esta solemnidad de Pedro y Pablo, apóstoles, columnas de la iglesia, ¿cierto? Pedro es la cabeza de la iglesia, ¿cierto? Pablo es el apóstol de los gentiles, el misionero. Pedro tiene la llave, Pablo tiene la espada, ¿cierto? La llave de Pedro representa esa frase de Jesús: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y te daré las llaves del reino, el reino de los cielos. Y a Pablo se le conoce la espada porque él habla de que la palabra de Dios es una espada de doble filo, ¿cierto? Que entra hiriendo por los dos lados.
que se representa siempre con la espada. Pedro con la llave, Pablo con la espada. Las lecturas de hoy nos enseñan varias cosas. La primera lectura, esa confianza en Dios, pero al mismo tiempo como el no sentirnos mal de que a veces dudemos. Yo me encuentro un Pedro que ya está lleno del Espíritu Santo, que ya está predicando el reino de Dios y todavía no sabía si estaba soñando o era real. O sea, todavía había una cierta duda ahí. Esto lo digo ¿por qué? Porque uno conoce al Señor y uno oye su palabra, o sea, escucha su palabra y uno predica, pero seguimos siendo humanos y vamos a tener siempre esos momentos de duda. Lo digo para que no se sientan mal, porque a veces hay gente que como que le llegan momentos a unos difíciles de la vida y dicen, usted tiene que tener fe. Claro, usted tiene que tener fe, pero los que han pasado por situaciones difíciles saben que en esos momentos la fe no es que se pierda, sino es que entra un poco el miedo, porque estamos pasando por un momento difícil. Por eso yo a veces como que siento una paz cuando aquellas personas que de pronto le han dicho a los demás, usted no tiene fe, usted tiene que confiar en Dios, esa enfermedad va a pasar, Dios tiene el control. Yo soy por dentro, ojalá algún día a ti te pase lo mismo y ese día te quiero ver y ese día te voy a escuchar. ¿Por qué? Porque es que me parece muy injusto que a veces haya personas que le digan a los demás, sí, o sea, usted tiene que tener fe, pero es que hay situaciones en la vida bien fuertes, que por más que uno tenga fe, hay momentos en donde uno tambalea y el miedo llega. Entonces hoy vemos a ese Pedro, imagínate, mataron a Santiago, ahora lo tienen a él preso, sigue la muerte, o sea, él tiene ese miedo y ese miedo es humano, ¿sí? Y está anunciando el amor de Dios y está lleno del Espíritu Santo, pero aún así el miedo se apodera de él. Se los digo para que no nos sintamos mal y también para que cuando veamos a alguien que tiene fe, que cree en Dios, que va a la iglesia y pase por un momento difícil, no lo reprochemos, digámosle, pues hermanito o hermanita, yo te entiendo, tienes miedo, tú crees en Dios, confía en Él y si tienes miedo, pues aflóralo, siéntelo, pero aún así no dejes de confiar en Dios. Mira, Pedro estaba dudando, pero seguía la voz del ángel. Entonces, esto es como un mensaje para aquellas personas que a veces pasan por esos momentos difíciles. Yo sé que creen en Dios, yo sé que creen en la palabra y todo, pero que obviamente no se les olvide que seguimos siendo humanos y que tenemos momentos duros en la vida, pero que aún así podemos superarlos y podemos salir adelante. Así que sin miedo, o al menos sintiendo el miedo, pero sin dejar de escuchar la palabra, sin dejar de seguir al Señor, con el miedo a un lado, pero, o sea, con el miedo adentro, pero siguiéndolo escuchando, sin dejar de creer. Y estando preparados a que haya miedo, que podamos decir, hemos hecho lo que nos tocaba. Yo pienso que el miedo es normal, pero es un miedo que nos puede decir, tengo miedo de morirme, tengo miedo de que esto pase, pero siento que lo he hecho bien. Que esa es la enseñanza de San Pablo en la segunda lectura. Se acerca el momento, he luchado bien el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe, o sea, lo he hecho bien, aunque hay miedo y si este es el final de mi vida o si este es el final de un camino, siento que lo he hecho bien. Que pase lo que tenga que pasar. Yo creo que es muy importante sentir el miedo, pero que el miedo no sea remordimiento. Que el miedo sea el miedo como de que algo nos pase y algo nos afecte, pero no sea un remordimiento de que no lo hicimos bien o de que no lo hemos hecho bien, no hemos producido bien las cosas, que ese no sea el estilo de miedo. Entonces, a pedirle mucho al Señor que el miedo sea lo más natural y lo más normal, ¿cierto? Que es el miedo como a la enfermedad, que es el miedo a que alguien se muera, que es el miedo a perder, pero que no sea un miedo de remordimiento. Hagamos siempre bien las cosas, al menos esforcémonos por hacerlas bien, para que después venga el miedo, pero no el remordimiento. A pedirle mucho eso al Señor y simplemente a escucharlo y a confiar. Este es el mensaje que les digo. Si tienen miedo, está bien, yo los entiendo. A veces uno le puede decir a alguien, tú tienes cáncer. No, no te preocupes, Dios te va a ayudar, no dudes, pon tu fe en el Señor. Eso es verdad, pero aún así permítale que la persona tenga miedo. No le reproches el miedo, porque ojalá tú no lo vayas a tener nunca, para que sientas qué se siente el tenerlo o saber que un familiar tiene una enfermedad bien fuerte. Entonces,
Eso lo digo yo muchas veces también a mis estudiantes de oxigenación humana. El hecho de que yo les enseñe muchas cosas no significa de que cuando a mí me llegue una situación difícil, entonces ya, no, yo tengo inteligencia emocional, a mí nada me va a pasar, yo lo supero, yo... No, 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 no. Yo lo hablo como herramientas para afrontar situaciones difíciles, pero obviamente llegan las situaciones y eso será algo difícil de afrontar, pero al menos con toda la fortaleza lo podemos vivir. Así que siguiendo, escuchando la palabra de Dios, con el miedo natural, pero sin el remordimiento. Hacer bien las cosas para que no nos quede remordimiento, vivir ese miedo porque es una emoción primaria, pero no dejar de creer ni de escuchar la palabra de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.